Les doy un cordial saludo. Mi nombre es Nora Gamboa, soy enfermera profesional de la ESI Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Actualmente me desempeño como la enfermera del programa de seguridad del paciente. Continuamos con el ciclo de capacitaciones sobre seguridad del paciente. Estamos en el módulo 1 y en este módulo vamos a encontrar todo lo que son generalidades, conceptualización, modelo de seguridad del paciente. El tema de hoy va a estar relacionado con cultura de seguridad. Cuando hablamos de seguridad del paciente, la cultura en seguridad del paciente es uno de los pilares más importantes que tenemos que manejar, puesto que se relaciona con todo lo que es talento humano. Lo peor no es cometer un error. Lo peor es tratar de justificarlo en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o de nuestra ignorancia. Santiago Ramón y Cajal. En el documento Errar es humano, el que generó toda la parte de seguridad del paciente, es un estudio en Estados Unidos de todos los eventos adversos que se presentaron durante 10 años, desde 1995 hasta el 2004. En él, una de las conclusiones es que entre un 4 y 17% de los pacientes que ingresan a un hospital sufrirán un accidente imprevisto o inesperado derivado de la atención sanitaria y no de su enfermedad de base, y que tendrá repercusiones en su salud y en sus posibilidades de recuperación. En los Estados Unidos se ha estimado que entre 44,000 y 98,000, muchísimas personas, mueren cada año por eventos adversos durante la atención en salud. Aquí tenemos todo el conjunto de lo que es seguridad del paciente. Entonces, tenemos toda la teoría disponible en seguridad del paciente, todo lo que nosotros podemos tener y saber sobre seguridad del paciente. Tenemos todo lo que podemos tener y saber sobre seguridad del paciente. Pero si entre la teoría y en el actuar no tenemos algo que una la teoría con el actuar, ahí formamos una brecha muy difícil de quitar. Lo único que nos podría quitar esa brecha es la cultura en seguridad de cada uno de nuestros colaboradores. Que nuestros colaboradores estén debidamente comprometidos con la atención segura y allí vamos a tener todo lo que es seguridad. Hay muchísimas definiciones sobre lo que es cultura. Vamos a mirar algunas. Cultura es el conjunto de conocimientos que le permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Son todas aquellas cosas que nosotros tenemos, nuestros valores, nuestros conocimientos, todo lo que tenemos para poder tomar decisiones. Es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época o en un grupo social. Es todo lo que define una época y un grupo social. Cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres y grado de desarrollo a través del cual se expresa un grupo social en un momento determinado. Es decir, es la forma como un grupo de personas hacen las cosas. Y fijémonos aquí que cada grupo de personas, cada conglomerado de personas, hacemos las cosas de una manera diferente. El grupo actúa igual, pero el resto del entorno puede actuar diferente. Esto puede cambiar según el espacio y el tiempo, y por lo tanto, la cultura no es constante. Mire todas estas etiquetas de cultura, las formas de vestir, todos los implementos que se colocan, las formas de actuar, todas las cosas y los elementos que
rodean una. Seguridad del paciente. Seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente probada que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso durante el proceso de atención o minimizar sus consecuencias. Esa es la definición de seguridad del paciente que ya todas la hemos identificado. ¿Qué es cultura de seguridad justa? Cultura de seguridad justa es un entorno favorable al diálogo. Podemos estar en un espacio donde podamos expresarnos con el fin de facilitar todas aquellas prácticas seguras. Expresar, hacer preguntas y obtener respuestas. ¿Qué es seguridad psicológica? Es una unidad de apoyo al trabajo en la que los miembros pueden cuestionar las prácticas existentes, expresar sus preocupaciones o diferencias, admitir sus errores sin el riesgo de sufrir el ridículo o un castigo. Desde una perspectiva organizacional, cultura de seguridad solo se puede definir como la capacidad de una organización para identificar, informar e investigar las situaciones y tomar las medidas correctivas que mejoren el sistema de atención al paciente y reducir el riesgo de recurrencia. Porque acordémonos que nosotros ya después de un evento adverso, pues lo único que podemos es mitigar sus consecuencias, pero lo que intentamos hacer es reducir el riesgo de que eso se vuelva a presentar. Entonces, para cumplir con todo lo que le corresponde a seguridad del paciente, nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer la consecución de una cultura de seguridad dentro de nuestra institución. Medir esa cultura de seguridad porque con frecuencia esa cultura tiende a reducir su nivel de fuerza. Retroalimentación de los resultados, porque acordémonos que nosotros tenemos que estar permanentemente retroalimentando y permanentemente modificando nuestros comportamientos y realizar las intervenciones consecuentes según lo que hayamos encontrado. Para la promoción de la cultura de seguridad, el Ministerio de Protección Social nos da unos paquetes instruccionales y dentro de esos paquetes tenemos el proceso de implementación de seguridad del paciente centrado en la familia y en los pacientes. Cultura de seguridad del paciente en enfermería, porque definitivamente el enfoque centrado en enfermería, que somos las que estamos 24 horas con el paciente. Y trabajar en equipos multidisciplinarios, porque definitivamente la atención en salud es multidisciplinaria. Ahí tenemos todas las disciplinas para poder brindar atención segura. ¿Cómo se realiza el proceso de implementación centrado en familia y pacientes? Entonces, las dimensiones, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para que nuestra atención sea centrada en el paciente y la familia? Lo primero, el respeto por los valores del paciente y por la expresión de sus preferencias y sus necesidades. Por eso desde el ingreso nosotros tenemos que a los pacientes empezar a identificar todas las necesidades que se paciente. Coordinación e integración de la atención. Nosotros tenemos que actuar coordinadamente y tenemos que actuar integralmente sobre el paciente. Información, comunicación y educación. Acordémonos que este es uno de los pilares básicos de seguridad, que nosotros todos lo informemos, mantengamos una excelente comunicación entre nosotros y con los pacientes y que haya todo el proceso de educación. Tenemos que proveer un bienestar físico, tenemos que dar todo el apoyo emocional, la mitigación del miedo y de la ansiedad, porque definitivamente la enfermedad es lo que más produce ansiedad. Debemos propiciar la participación de los familiares y amigos. Debemos mantener aquella transición y continuidad en la atención, no solamente mientras el paciente esté hospitalizado, sino el posterior seguimiento
y el posterior compromiso con el mejoramiento de la salud de los pacientes. Y por último, pues proveer toda la atención central. Los elementos básicos de una cultura, pues obviamente es el compromiso con el aprendizaje continuo y el rediseño de procesos. Acordémonos que la cultura es cambiante, entonces permanentemente nosotros tenemos que estar haciendo aprendizajes y rediseño de nuestros procesos. Tenemos que tener un excelente sistema de identificación, mitigación y evaluación de los errores. Esos son los elementos básicos para mantener una cultura de calidad y seguridad. Dentro de esos elementos básicos grandes, vamos a tratar de conocerlos un poquito más. Tenemos que tener un proceso para asegurar las competencias clínicas, técnicas, interpersonales y analíticos de nuestro recurso humano en gestión de calidad, en la planeación y en el desarrollo de nuestros procesos. Tenemos que tener una metodología en toda la organización para establecer las prioridades, desarrollar las metas y objetivos y gestionar el desempeño de nuestro recurso humano. Miren que todos los elementos de la cultura van dirigidos hacia recurso humano. La colaboración interdisciplinaria y el trabajo en equipo son las normas básicas para mantener nuestra cultura de calidad y seguridad. Para fomentar la cultura de calidad y seguridad tenemos que tener en cuenta liderazgo interdisciplinario. Acordémonos que nuestra labor depende de los otros, es interdisciplinaria. Entonces tenemos que tener un modelo de integración médico, enfermera y toda la administración. La participación del paciente y la familia en la toma de decisiones es básica para fomentar la cultura de calidad y seguridad. La transparencia y apertura al liderazgo científico, a los nuevos conocimientos también es básico para nuestra. Y una cultura que sea justa, equitativa y sistemas de identificación y mitigación de errores. Estamos hablando sobre el talento humano, no puede ser punitiva y no puede ser para algunos sí y para los otros. Debe fomentar la colaboración interdisciplinaria de manera respetuosa y eficaz entre todo el equipo. Se deben contar con programas de estimulación a la excelencia. La práctica en toda la entidad debe ser basada en la evidencia. Debe haber efectividad clínica y aprendizaje. El pensamiento sistémico, mejoramiento de procesos y marco normativo para el mejoramiento de la calidad clínica. Debe estar todo debidamente soportado. Entonces, cultura de seguridad del paciente. Se empieza a mencionar por primera vez después del desastre de Chernobyl, en el que sucedió un accidente nuclear en el 86, por allá en el norte de Ucrania. Y se incluyó dentro de los desastres medioambientales más grandes de la historia. Ese accidente comenzó durante una prueba de seguridad. Entonces se estaban haciendo muchas pruebas de seguridad donde se hacía un corte de energía eléctrica y se esperaba que se mantuviera una circulación de agua para mantener el enfriamiento del reactor. Ya se habían realizado 3 pruebas, no se había obtenido los resultados que esperaban y se hizo un 4º intento. Y en ese 4º intento sucedió una demora inesperada y un turno operativo que no estaba preparado. Y en ese momento sucedió todo el desastre. Por eso se empezó a pensar en seguridad. En el área de salud siempre se ha caracterizado por la culpa y la vergüenza. Y por supuesto la represión. No se siente, hay mucha represión en el medio ambiente, lo que impide que uno pueda aprender de los errores.
La participación de enfermería es fundamental porque ellas comparten mucho más tiempo con el paciente. El modelo conceptual de cultura de seguridad, entonces vamos a tener toda la educación y todas las herramientas en seguridad del paciente. Tenemos el compromiso de toda la organización, desde la alta gerencia hasta todo el nivel operativo. Con esas dos cosas vamos a aumentar la percepción de cultura de seguridad en la institución y como consecuencia, pues vamos a tener la reducción de los eventos adversos. Otro de los pilares fundamentales para mantener la cultura de seguridad son los trabajos multidisciplinarios. Trabajar en equipo multidisciplinario. Desafortunadamente, los profesionales de salud no estamos enseñados a trabajar en equipo. Todos los profesionales del área de salud deberían tener algo en común: trabajar en equipo. Los equipos de trabajo deben conocer sus responsabilidades y las responsabilidades de los demás. No solamente debo saber las mías, sino qué responsabilidades tienen las otras personas como miembros de equipo. Se deben desarrollar muchos programas de entrenamiento para trabajar en equipo, porque como les decía, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en equipo. ¿Por qué se suceden los accidentes? Los accidentes se producen por mala suerte, por la fatalidad, por el destino, porque estaba escrito, porque era domingo 7, porque era martes 13. No. Se deben a comportamientos inseguros o condiciones inseguras. Entonces ya aquí a cultura le estamos metiendo, no, desde el principio a seguridad le estamos metiendo el comportamiento de las personas y las condiciones del medio ambiente. Para implementar un esquema de seguridad basada en la cultura o en el comportamiento, miremos el impacto que tienen los comportamientos inseguros sobre las condiciones inseguras. Mientras el 96% de los accidentes suceden por actos inseguros y están causadas por las personas. El 4% de los accidentes se debe a condiciones inseguras y otros, y son causados por las máquinas o el medio ambiente, los equipos o el medio ambiente. Fíjense la gran diferencia, 96/4. Los actos inseguros son como los mosquitos. Puedes matarlos uno a uno, pero ellos seguirán viviendo, porque acordémonos que el riesgo siempre está ahí. El único modo de acabarlos es secando los pantanos en los que ellos se desarrollan. Entonces, para mejorar la seguridad, nosotros tenemos que empezar a encontrar todas aquellas fallas que generan pantanos donde se proliferan los actos inseguros. Entonces, todos aquellos factores de trabajo, todas aquellas condiciones inseguras del medio ambiente, todas aquellas fallas en los sistemas de gestión, todas aquellas factores personales que intervienen y que hacen pocitos para que los mosquitos y los actos inseguros proliferen. ¿Qué es seguridad basada en el comportamiento? Es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los trabajadores de salud, basados en un proceso de cambio de su actitud hacia la seguridad, buscando la incorporación de valores. ¿En qué consiste la seguridad basada en comportamiento? Consiste en modificar los patrones de conducta insegura a través de un sistema planificado y estructurado. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es observar. Observar dónde y conocer muy bien dónde se están produciendo aquellos actos inseguros, aquellas fallas en los comportamientos o en las condiciones. Hacer una excelente definición de esos riesgos, medirlos, saber cuál de esos nos está produciendo mayor impacto, realizar una cantidad de acciones para impactar esos riesgos.
retroalimentar para que todos conozcamos qué se está haciendo y hacer tareas de refuerzo. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. ¿Qué se puede hacer cuando los trabajadores no quieren trabajar con seguridad? Entonces, lo primero es saber cómo perciben la seguridad, porque definitivamente, ¿cómo perciben el riesgo? Porque definitivamente hay muchos que ni siquiera detectan qué es el riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo percibe ese riesgo. Lo segundo es motivar hacia la elección de conductas seguras. Entonces, empezar a decirle, eso representa riesgo y lo seguro es eso. Y corregir sus conductas, porque muchos de ellos nos van a decir que siempre lo he hecho así y que no me ha pasado nada, pero tenemos que motivarlos a que esa práctica en un momento determinado sea seguro y yo te pueda modificar esa conducta. ¿Cuáles son comportamientos se deben atacar? La negligencia, la indiferencia, aquellos que no les importa absolutamente nada, dejan de lado las normas, no cumplen las instrucciones. Definitivamente eso facilita para que cometan los errores. La ira, el mal humor, el alcohol o las drogas también, pues, contribuye a que la persona actúe de una manera irracional. Los malos hábitos de trabajo, nosotros a veces estamos acostumbrados a trabajar mal, el desorden, el descuido, la indisciplina, y eso hace que cometamos errores. La distracción o la falta de atención, que nosotros muy fácilmente nos tengamos distracciones con el celular, o estemos distraídos con algún problema que tenemos en la casa. Entonces, esas distracciones y esas faltas de atención, pues son conductas que nos llevan a cometer errores. La curiosidad, y yo nunca he hecho eso, voy a hacerlo, eso también puede ser muy peligroso para la seguridad del paciente. La ignorancia o la instrucción inadecuada, cuando yo no sé hacerlo o no me han dicho adecuadamente cómo tengo que hacer las cosas. La falta de planificación, cuando yo no planeo cómo tengo que hacer las cosas, no me paro a predecir qué necesito para ir a coger un acceso venoso. Entonces, llevo el yelco y llevo una torunda en la mano y me voy. Resulta que no lleve el esparadrapo, resulta que no lleve el torniquete, resulta que no lleve los líquidos, resulta que no lleve una gran cantidad de cosas. Entonces, la falta de planeación hace que se tomen decisiones precipitadas. Y el exceso de confianza. Tantas veces, sí, pues todos los días lo hago y todos los días estoy frente a esa situación, pues me empiezo a comer pasos, me empiezo a confundir, empiezo a no aceptar recomendaciones porque todo el tiempo lo hago bien. Entonces, eso hace que yo sea imprudente y que pues pueda cometer muchos errores. Esos son los comportamientos que debemos atacar. Acciones para la seguridad, es el involucramiento total de las personas en políticas y estrategias del programa. O sea, tenemos que estar comprometidos con la seguridad del paciente. La capacitación continua, procesos de seguridad basados en la conducta, identificar los comportamientos críticos, identificar las raíces de las fallas, dónde empieza esa falla, generar acciones potenciales. Esto podría evitar que tal cosa sucediera. Desarrollar planes de acción, implementar puntos de control. Siempre tenemos que tener puntos de control, siempre tenemos que tener alguien que nos supervise, porque esa es otra mirada a lo que nosotros estamos haciendo. Esos puntos de control son excelentes y debe haber retroalimentación. Y sistemas de administración para el control de los riesgos operacionales, análisis de las tareas críticas. Cuando ya analizamos que una tarea se está tornando crítica, una tarea está haciendo riesgo para los trabajadores o para los pacientes, pues tenemos que hacer análisis y tenemos que hacer el inventario de qué es lo más crítico y establecer toda la parte de estándares, estándares en los procedimientos, estándares en las normas y estándares en las reglas. El compromiso de la alta gerencia, pues la alta gerencia tiene que tener el compromiso de liderazgo total hacia seguridad del paciente, fomentar el trabajo en equipo de alto desempeño para lograr los objetivos,
promover la efectividad estratégica, toda su plataforma estratégica debe ser efectiva, orientar el comportamiento de las personas, debemos estar pendientes del actuar y debemos estar pendientes de modificar esos comportamientos, propiciar la excelencia en seguridad a través de un proceso de mejoramiento continuo. Se debe evitar actuar como un policía o castigar a los individuos por comportamientos inseguros. De esos comportamientos tenemos que aprender. Y el actuar como policía no es la idea, pero sí tenemos que tener controles. La seguridad del paciente es tarea de absolutamente todos, no es tarea ni de la jefe, ni del doctor, ni de fulanita que hace la ronda de verificación, no, es tarea de absolutamente todos. Tanta cosa antigua que se pone de moda, sería bueno que volvieran la ética, la vergüenza, la inteligencia y la honestidad. Muchísimas gracias por su atención.